La noche andaluza se derramaba sobre Sevilla como tinta oscura, y en el cuarto principal de la villa colonial, las cortinas de damasco color marfil se cerraron con un susurro que parecía sellar un destino. Carmen sintió que el corsé del vestido de novia la ahogaba tanto como la decisión que había tomado 3 semanas atrás en el olivar de su familia en Ronda, cuando el notario explicó que solo un matrimonio ventajoso salvaría décadas de trabajo bajo el sol implacable de Andalucía. «Ve despacio, está doliendo», susurró con la voz quebrada, las manos temblando sobre las sábanas de lino egipcio que olían a lavanda y a una vida que no era suya. Antonio se detuvo. No era lo que ella esperaba. Los ojos de él, color ámbar oscuro bajo la luz tenue de las velas aromáticas que perfumaban el aire con esencia de azahar, la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Pero luego, con una delicadeza que contrastaba con su reputación de empresario implacable del sector inmobiliario, tomó sus manos temblorosas entre las suyas, grandes y cálidas. «Cuidaré de ti esta noche y todos los días que vendrán», prometió con voz grave, ronca de algo que Carmen no supo interpretar. «No eres un objeto, eres mi esposa». Afuera, la lluvia comenzó a golpear las ventanas moriscas con persistencia rítmica, como si el cielo llorara por todos los sueños que Carmen había dejado atrás. El perfume de azahar invadía el ambiente, mezclándose con el aroma de los geranios del patio andaluz, y Carmen cerró los ojos, sintiendo que algo en su pecho se agrietaba. No era dolor físico lo que la atravesaba como una lanza, sino el reconocimiento de que había vendido su alma por seguridad, había traicionado los sueños de la niña que corría descalza entre los olivos mientras recitaba a Federico García Lorca. En ese instante preciso, mientras las campanas de la Giralda daban las 12 en la distancia y el viento arrastraba el aroma de jazmines por los corredores de la casa señorial, comenzó una historia que transformaría a ambos de maneras imposibles de anticipar, porque a veces el amor no llega como un rayo que ilumina el cielo, sino como la lluvia persistente que lentamente transforma la tierra árida en jardín fértil. Los primeros 3 meses transcurrieron como una obra de teatro, donde ambos actores conocían sus papeles pero olvidaban las réplicas. Carmen despertaba cada mañana en la habitación que Antonio le había cedido, espaciosa, con vistas al jardín de estilo árabe, donde las bugambillas rojas trepaban por muros blancos encalados, y se preguntaba si así se sentían los pájaros enjaulados en las pajareras de la Plaza de España. La villa era un laberinto de corredores con azulejos sevillanos, patios interiores, donde fuentes moriscas cantaban melodías de agua, y salones decorados con muebles antiguos que probablemente valían más que toda la producción anual del olivar familiar. Cada objeto parecía gritar la distancia entre sus mundos: las copas de cristal de Bohemia, los cuadros de maestros españoles en marcos dorados, los libros encuadernados en piel en la biblioteca de cedro. Antonio partía al amanecer hacia sus oficinas en el centro de Sevilla, cerca de la Torre del Oro, envuelto en trajes italianos que acentuaban su porte aristocrático. Regresaba cuando el sol ya se ocultaba tras los tejados del barrio de Triana, agotado, con la frente marcada por líneas de preocupación que Carmen aprendió a reconocer como señales de negocios complicados. Cenaban en silencio en el comedor principal, bajo la mirada severa de los retratos de sus antepasados, y luego cada uno se retiraba a su mundo. Pero Carmen no era de las que se marchitaban en la inacción. Durante las mañanas, exploraba los jardines diseñados por un arquitecto paisajista de Barcelona, descubriendo rincones secretos. Un banco de hierro forjado bajo un granado centenario, un pequeño invernadero donde crecían orquídeas exóticas, un sendero de piedra que llevaba a un mirador con vistas al Guadalquivir. Durante las tardes, se refugiaba en la biblioteca de 3 pisos, donde descubrió colecciones completas de literatura española: Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Machado, Dolores, la empleada más antigua de la casa,
una mujer de 60 años con manos curtidas y sonrisa cálida, se convirtió en su única compañía real. Mientras servía el desayuno de tostadas con aceite de oliva y tomate rallado, compartía historias de la familia. El señor Antonio no siempre fue así de serio, confesó una mañana, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina de azulejos azules. Antes reía más. Pero el primer matrimonio se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué pasó? Carmen se inclinó hacia adelante, curiosa. Ella lo dejó. María Eugenia, una mujer de Madrid, sofisticada, hermosa como una actriz de cine. Se casaron hace 12 años, cuando el señor apenas comenzaba sus negocios. 5 años después, él regresó de un viaje de negocios a Barcelona, y la casa estaba vacía. Ni una nota. Solo se llevó las joyas y dejó el anillo de bodas sobre la mesa del comedor. Las palabras resonaron en el pecho de Carmen como campanas funerarias. Entendió entonces la frialdad en los ojos de Antonio, la manera meticulosa como verificaba cada detalle de la casa, el control obsesivo sobre sus rutinas. No era crueldad, sino protección. Un hombre que construía muros porque sabía lo que dolía cuando se derrumbaban. La primera pequeña grieta en esos muros apareció una tarde de finales de septiembre. Carmen había estado organizando los libros por orden cronológico cuando un ejemplar antiguo de Don Quijote se abrió y cayeron varias hojas manuscritas. Era un diario. La letra angular y precisa de Antonio llenaba las páginas con confesiones desgarradoras. Me siento prisionero de las expectativas. Mi familia exige un heredero, un nombre que continúe el linaje. Pero ¿cómo traer un hijo a este vacío? Acepté este matrimonio por deber, pero cada noche me pregunto si he condenado a esa joven a la misma jaula donde yo habito. Carmen cerró el libro con manos temblorosas. Él también sufría. Él también estaba atrapado. Esa revelación la persiguió durante días, coloreando cada interacción con una nueva perspectiva. Cuando Antonio preguntaba cortésmente por su día durante la cena, ya no veía indiferencia sino esfuerzo. Cuando él mantenía distancia física, ya no interpretaba rechazo sino miedo a causar daño. En las jaulas doradas también se oxida el alma, y a veces los prisioneros son los mismos que forjaron los barrotes. El cambio llegó disfrazado de cena de negocios. Antonio había mencionado casualmente durante el desayuno que recibirían invitados importantes esa noche, socios de un proyecto en Málaga, inversores de Valencia, arquitectos de Madrid. Carmen asintió, esperando permanecer invisible como siempre, pero él la sorprendió con una petición que sonó casi vulnerable. Me gustaría que estuvieras presente, no como decoración, sino como mi esposa. Ella eligió un vestido azul medianoche que había pertenecido a su abuela materna, simple pero elegante, y se recogió el cabello negro en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Cuando bajó las escaleras de mármol, encontró a Antonio en el vestíbulo, ajustándose los gemelos de plata. Él alzó la vista, y por un instante, solo un instante, algo brilló en sus ojos que hizo que el corazón de Carmen galopara. «Estás hermosa», dijo simplemente, y extendió el brazo para acompañarla al salón. La cena transcurrió en el comedor grande, bajo la lámpara de cristal veneciano que proyectaba arcoíris sobre los comensales. Los hombres discutían proyectos inmobiliarios, planes de expansión, mercados emergentes. Carmen escuchaba en silencio, como se esperaba de ella, hasta que la conversación giró hacia un edificio histórico en el centro de Sevilla que querían demoler para construir un hotel moderno. «Es un desperdicio de espacio», argumentó uno de los socios, un hombre calvo con corbata roja. «Esos edificios antiguos no generan rentabilidad». «Perdón por interrumpir». La voz de Carmen surgió antes de que pudiera detenerla, clara y firme en el silencio que siguió. «Pero ese edificio es un ejemplo perfecto de arquitectura mudéjar del siglo XIV. Tiene arcos de herradura, yeserías originales y un patio con fuente que es patrimonio protegido. Demolerlo no solo sería un crimen cultural,
sino también una pérdida económica a largo plazo. El turismo cultural está en auge. Podrían restaurarlo y convertirlo en un hotel boutique que preserve la historia y sea altamente rentable. El silencio se extendió como aceite derramado. Carmen sintió el calor subir por su cuello, arrepintiéndose inmediatamente de haber hablado. Pero cuando miró a Antonio, vio algo que nunca había visto. Orgullo, puro y brillante orgullo en sus ojos ámbar. «Mi esposa tiene razón», dijo él reclinándose en su silla, con una sonrisa que transformó su rostro severo. «De hecho, creo que debería encargarse del proyecto de restauración». Los socios intercambiaron miradas sorprendidas, pero uno de los arquitectos de Madrid, un hombre mayor con barba blanca, asintió con aprobación. «Es refrescante escuchar a alguien que entiende el valor del patrimonio. ¿Dónde estudió arquitectura, señora?» «No estudié formalmente», admitió Carmen sintiendo que la confianza se desvanecía. «Solo leo mucho. La mejor educación», respondió el arquitecto con una sonrisa cálida. «Los libros enseñan lo que las aulas a veces olvidan. Pasión». Esa noche, después de que los invitados partieron y la casa quedó sumida en el silencio perfumado de velas de cera de abeja, Antonio la encontró en la terraza del segundo piso, contemplando las luces de Sevilla que parpadeaban como estrellas caídas. El aire olía a azahar y a la tierra húmeda después de la lluvia vespertina. «Gracias», dijo él, apoyándose en la barandilla junto a ella pero sin tocarla. «¿Por qué?» Carmen se envolvió en el chal de lana, sintiendo el frío de octubre morder sus hombros. «Por recordarme que hay más en ti de lo que permitía ver». Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, casi dolorosa. «He sido injusto contigo, Carmen. Te he tratado como una extraña por miedo a...» Se detuvo buscando palabras. «¿A qué?» Ella se volvió para mirarlo directamente, y en la penumbra iluminada solo por la luna creciente, vio vulnerabilidad en ese rostro usualmente tan controlado. «¿A que si me permito conocerte? Si me permito...» Tragó saliva. «Sentir algo. La pérdida será insoportable cuando inevitablemente te vayas». «¿Quién dice que me voy a ir?» Las palabras brotaron antes de que pudiera pensarlas. Antonio se giró hacia ella entonces y con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes, tocó su mejilla con los dedos. «Todos se van», susurró. «Es solo cuestión de tiempo». Carmen cubrió la mano de él con la suya, sintiendo el calor de su piel, la aspereza de sus callos que revelaban que no siempre había sido un hombre de oficinas. «Entonces tal vez sea hora de que dejes de vivir esperando la partida y empieces a vivir el presente». Algo cambió en el aire entre ellos, una corriente eléctrica que hizo que Carmen sintiera que estaba al borde de un precipicio. Antonio se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse, pero ella no se movió. Sus labios se encontraron en un beso que fue nada como los besos protocolares con la iglesia el día de la boda. Fue hambriento, desesperado, un beso de dos náufragos encontrando tierra firme. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Esto complica todo», murmuró Antonio apoyando su frente contra la de ella. «¿O lo simplifica?», respondió Carmen, sintiendo que algo dentro de ella despertaba, una parte que había estado dormida desde la noche de bodas. «Hay momentos en la vida donde las murallas se agrietan y podemos elegir reforzarlas con más piedras o dejar que la luz atraviese las fisuras». El cuarto mes llegó con el anuncio de un evento que heló la recién descubierta calidez entre ellos. La familia de Antonio organizaría una gala en el Palacio de las Dueñas para presentar oficialmente a Carmen a la alta sociedad sevillana. La noticia llegó una mañana de noviembre, entregada por un mensajero con sobre lacrado que Antonio leyó durante el desayuno en el patio interior. «No tienes que asistir si no quieres», dijo él, doblando la carta con movimientos precisos que delataban tensión. «Puedo decirles que estás indispuesta y confirmar todas sus sospechas de que soy inadecuada». Carmen alzó la barbilla con una determinación que había heredado de su madre,
una mujer que había trabajado en el olivar hasta el día anterior de su boda. No, iré. La semana previa a la gala fue un torbellino de preparativos. Una modista de la calle Sierpes llegó con muestras de telas, sedas de Valencia, encajes de Bruselas, terciopelos de Milán. Carmen eligió un diseño simple pero impactante, un vestido rojo carmesí que abrazaba su figura esbelta sin ser vulgar, con un escote discreto y una falda que caía como agua. Era un rojo que gritaba presencia, que exigía ser visto. «Vas a causar sensación», comentó Dolores mientras ajustaba el dobladillo, sus ojos brillando con aprobación maternal. «Ese color fue hecho para tu piel». Pero la confianza de Carmen vaciló la noche del evento. El Palacio de las Dueñas, con sus patios mudéjares y salones decorados con frescos del siglo XVII, estaba repleto de lo más granado de la sociedad andaluza. Mujeres con joyas que valían fortunas conversaban en grupos cerrados, sus risas como cristales tintineando. Hombres con apellidos que aparecían en libros de historia discutían política y negocios bajo candelabros de hierro forjado. Carmen entró del brazo de Antonio y las conversaciones se detuvieron como olas congeladas. Podía sentir las miradas evaluadoras deslizándose sobre ella. Su vestido, su peinado, la modestia de sus joyas, solo el collar de perlas que Antonio le había regalado la semana anterior. Los murmullos comenzaron como el zumbido de avispas. «Es ella. De Ronda, he escuchado. Su familia tiene olivos, aceitunas. Antonio se ha casado con una campesina». Las palabras llegaban en fragmentos, diseñadas para ser escuchadas. Carmen apretó el brazo de Antonio, quien cubrió su mano con la suya en un gesto protector. «Ignóralos», murmuró él. «No valen tu atención». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La noche avanzó en una sucesión de encuentros incómodos. Algunas personas eran cortésmente neutrales, otras abiertamente condescendientes. Pero nada la preparó para conocer a Beatriz. La hermana menor de Antonio apareció como una tormenta elegante. Cabello negro recogido en un moño sofisticado, vestido de encaje negro que gritaba luto perpetuo o alta moda. Era difícil saber, y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises como el acero. «Así que tú eres la famosa Carmen», dijo mirándola de arriba abajo con la precisión de un cirujano buscando debilidades. «Antonio me ha contado tan poco sobre ti, pero supongo que cuando uno se casa tan rápidamente, no hay mucho tiempo para compartir historias familiares». «Beatriz», la voz de Antonio tenía un tono de advertencia. «¿Qué?» Ella abrió los ojos con falsa inocencia. «Solo estoy siendo amigable. De hecho, estaba a punto de presentar a Carmen a algunas amigas. Seguro están ansiosas por conocer a la mujer que finalmente capturó el corazón de mi hermano. Lo que siguió fue una tortura disfrazada de socialización». Beatriz la guió entre grupos de mujeres que sonreían con la boca, pero no con los ojos, haciendo preguntas que sonaban inocentes, pero estaban diseñadas para exponer su falta de pedigrí. ¿Sobre qué escuela privada había asistido? ¿En qué club de campo veraneaba su familia? Si conocía a tal o cual familia aristocrática. Carmen respondía con honestidad, sintiendo cada respuesta como una admisión de inferioridad. No, no había asistido a colegios privados suizos. No, su familia no veraneaba en Marbella. No conocía personalmente a los duques de Alba. «Pero debe ser fascinante», comentó una mujer con demasiadas joyas y demasiado perfume, «pasar de... ¿Cómo era? ¿Olivos? Sí, pasar de olivos a esta vida. Debe ser como un cuento de hadas». El tono condescendiente fue la gota que derramó el vaso. Carmen sintió la humillación arder en su garganta, las lágrimas presionar detrás de sus ojos. Pero justo cuando estaba a punto de murmurar una excusa y huir, sintió una mano en su hombro. «Un cuento de hadas», repitió la voz de Antonio, ahora junto a ella, alto y claro para que todos escucharan. «Sí, supongo que lo es. Después de todo, me casé con una mujer inteligente, educada y con más clase en su dedo meñique que algunos con apellidos centenarios.
una mujer que entiende el valor del trabajo honesto, que ha construido un futuro con sus propias manos en lugar de heredarlo. Si eso no es una princesa, no sé qué lo es. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz palideció, las otras mujeres intercambiaron miradas incómodas. Antonio extendió su mano hacia Carmen. «Bailemos», dijo simplemente, y la condujo al centro del salón donde un trío de guitarra flamenca tocaba una bulería lenta y sensual. Bajo la mirada de 200 pares de ojos, bailaron. Antonio la guió con una seguridad que hizo que Carmen olvidara los pasos, dejándose llevar por el ritmo, por el calor de su mano en su cintura, por la intensidad en sus ojos que decía más que cualquier declaración pública. «Gracias», susurró ella contra su pecho. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía que hacerlo», respondió él, y había algo feroz en su voz. «Porque me importas, Carmen, y cualquiera que no vea tu valor es un ciego». Esa noche, en el carruaje de regreso a la villa, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Carmen apoyó su cabeza en el hombro de Antonio por primera vez, y él, después de un momento de vacilación, besó su cabello con una ternura que hizo que su corazón se expandiera dolorosamente en su pecho. A veces el amor más verdadero no es el que nace en momentos de alegría, sino el que se forja defendiendo a quien amas en campos de batalla disfrazados de salones elegantes. La mañana llegó con náuseas. Carmen despertó con el estómago revuelto, corriendo al baño de mármol donde vomitó el contenido inexistente de su estómago vacío. Dolores la encontró allí, pálida y temblorosa, sentada en el suelo frío de azulejos. «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó la mujer mayor con esa sabiduría que solo dan los años. «3 días», admitió Carmen. «Pensé que era algo que comí». Dolores se arrodilló junto a ella, tomando su mano con dedos curtidos pero gentiles. «Niña, ¿cuándo fue tu última menstruación?». El mundo de Carmen se detuvo. Hizo cálculos mentales rápidos, retrocediendo semanas, y el pánico la golpeó como un puñetazo. 7 semanas, tal vez 8. «No puede ser», susurró, pero incluso mientras lo decía, supo que era mentira. Las señales estaban allí. Los senos sensibles, el cansancio extraño, la aversión repentina al café que antes amaba. «¿El señor Antonio sabe?», preguntó Dolores suavemente. Carmen negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «No puede saberlo. No, todavía. Yo...». Su voz se quebró. «¿Cómo puedo traer un bebé a esto? Apenas estamos aprendiendo a conocernos. Un matrimonio que empezó como transacción, que apenas se está convirtiendo en algo real. ¿Y si él piensa que lo hice a propósito, para asegurarme mi lugar? Ese hombre te mira como si fueras el amanecer después de una noche larga», dijo Dolores firmemente. «Un bebé no cambiará eso, lo fortalecerá». Pero Carmen no estaba convencida. Durante 3 días más guardó el secreto, moviéndose por la casa como un fantasma, evitando las miradas inquisitivas de Antonio, quien claramente notaba que algo andaba mal, pero respetaba su espacio. Finalmente, un domingo por la tarde, mientras paseaban por los jardines de Murillo, Antonio había insistido en que el aire fresco le haría bien. Carmen ya no pudo sostener el peso del secreto. Se detuvieron junto a una fuente de azulejos donde el agua caía en cascadas cristalinas, y los naranjos cargados de fruta perfumaban el aire de noviembre. Carmen observó cómo los patos nadaban en círculos perezosos, reuniendo coraje. «Estoy embarazada». Las palabras salieron apenas como un susurro, pero podrían haber sido un grito por cómo Antonio se congeló completamente. El silencio se extendió. 1, 2, 3 latidos de corazón. Carmen cerró los ojos, preparándose para acusaciones, para frialdad, para rechazo. Pero cuando Antonio finalmente habló, su voz estaba rota de una manera que ella nunca había escuchado. «¿Cómo te sientes?». Ella abrió los ojos, sorprendida. Él la miraba con una intensidad que cortaba, pero no había ira en sus ojos. Había miedo, esperanza, asombro, aterrada, admitió honestamente.
confundida. No planeé esto, Antonio. Juro que no fue... Lo sé, la interrumpió él, y entonces hizo algo que la dejó sin aliento. Se arrodilló allí mismo, en el sendero de piedra, tomando sus manos entre las suyas. Lo sé, Carmen, y si estás aterrada, yo estoy absolutamente paralizado. Pero también... Su voz se quebró, y cuando alzó la vista, Carmen vio lágrimas en sus ojos. También es lo más hermoso que me has podido dar. ¿Qué? Ella no podía creer lo que escuchaba. Antonio se puso de pie, tirando de ella hacia su pecho, abrazándola tan fuerte que Carmen podía sentir los latidos erráticos de su corazón a través de la camisa. Pensé que nunca tendría esto, murmuró contra su cabello. Un hijo, una familia real, no solo un nombre en documentos. Después de María Eugenia, me convencí de que no estaba hecho para esto, que cualquier cosa que tocara se convertiría en cenizas. Pero tú... Se separó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Tú eres todo lo que nunca supe que necesitaba. Tengo miedo de no ser suficiente, confesó Carmen, las lágrimas finalmente derramándose. ¿Qué sé yo de ser madre? De criar un hijo en este mundo tuyo que todavía me resulta extraño. Entonces aprenderemos juntos, dijo él simplemente limpiando sus lágrimas con los pulgares, porque te aseguro que yo tampoco tengo idea de cómo ser padre. Pero si hay algo que he aprendido en estos meses contigo, es que las cosas más valiosas son aquellas por las que debemos luchar, aquellas que nos asustan porque importan demasiado. La besó entonces, allí en los jardines públicos, sin importarle quién pudiera verlos. Y Carmen, por primera vez desde que descubrió el embarazo, sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Pero el universo tenía otros planes. 2 semanas después, durante una visita de rutina al médico de la familia en la clínica Nuestra Señora de la Paz, el doctor García, un hombre de 60 años con lentes de media luna, frunció el ceño mientras revisaba los resultados de los análisis de sangre. «Señora Delgado», dijo usando el apellido de Antonio que Carmen aún no se acostumbraba a escuchar, «necesito que guarde reposo absoluto». «¿Qué?». Carmen se incorporó en la camilla, sintiendo que el pánico regresaba. «¿Por qué? ¿Qué pasa con el bebé?». «El bebé está bien por ahora». El doctor se quitó los lentes limpiándolos con un paño, pero sus niveles de presión arterial son preocupantemente altos y hay indicios de preeclampsia temprana. No es algo inusual en embarazos de primeriza, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Cualquier esfuerzo físico, cualquier estrés excesivo podría desencadenar complicaciones graves. Antonio, que había estado esperando en el pasillo respetando la privacidad del examen, entró como un torbellino cuando Carmen lo llamó con voz temblorosa. «¿Qué significa reposo absoluto?», exigió saber, su voz tensa. «Significa que su esposa no puede realizar actividades extenuantes. Debe evitar escaleras innecesarias, estrés emocional y necesita chequeos semanales para monitorear la condición», explicó el doctor. «Es una precaución, señor Delgado, pero necesaria». Esa noche Antonio transformó el primer piso de la villa en un santuario para Carmen. Trasladó muebles, instaló una cama de hospital de última tecnología en el salón que daba al jardín principal, organizó turnos con Dolores para asegurarse de que nunca estuviera sola. Canceló viajes de negocios a Valencia y Barcelona que habían estado programados durante meses. «No puedes hacer esto», protestó Carmen cuando él rechazó una videoconferencia con inversores importantes de Madrid para quedarse leyéndole poesía de Lorca. «Tu trabajo...». «Puede esperar», dijo él firmemente, pasando otra página del libro de versos. «Tú y nuestro hijo, no». A veces el amor no se mide en palabras hermosas o gestos grandiosos, sino en las pequeñas decisiones diarias de priorizar a quien amas por encima de todo lo demás. El 6º mes trajo consigo un momento que redefiniría todo. La mañana del 15 de diciembre, Antonio entró en la habitación de Carmen con una expresión que ella no supo interpretar. Llevaba un sobre de papel grueso en la mano. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo sentándose al borde de la cama, con cuidado de no molestarla.
Dentro del sobre había documentos legales. Carmen los leyó lentamente, su corazón acelerándose con cada párrafo. Eran los papeles originales de su matrimonio, junto con una investigación que Antonio había encargado a un abogado especializado en derecho matrimonial de Barcelona. Los abogados encontraron irregularidades en el proceso original, explicó Antonio, su voz tensa. Técnicamente podríamos anular todo. Serías libre, Carmen. Podrías volver a Ronda, estar con tu familia durante el embarazo, criar a nuestro hijo como madre soltera si así lo deseas. Yo me aseguraría de que nunca te falte nada. Carmen lo miró confundida. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué me darías esta opción ahora? Porque te mereces una elección real, respondió él, tomando su mano. La primera vez no la tuviste. Fuiste empujada a esto por circunstancias, por necesidad, pero ahora quiero que si te quedas sea porque lo eliges, no porque estás atrapada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Carmen antes de que pudiera detenerlas. ¿Y tú? ¿Qué eliges tú? Antonio se arrodilló junto a la cama, con esa vulnerabilidad que solo ella parecía poder arrancarle. Te elijo a ti, dijo simplemente. Todos los días, con cada respiración. Te elegiría 100 veces más si pudiera, pero no puedo obligarte a corresponder ese sentimiento. Carmen tomó los documentos y, manteniendo contacto visual con él, los rasgó por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. No necesito un papel para sentirme libre, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Me siento libre cuando estoy contigo. Me siento yo misma. ¿Y si vamos a hacer esto? Si vamos a traer un hijo al mundo y construir una vida juntos, quiero hacerlo bien. Quiero elegirte conscientemente, no por obligación, sino por amor. ¿Amor? Antonio repitió la palabra como si fuera un idioma extranjero que acababa de aprender. Sí, amor. Carmen tomó su rostro entre sus manos. Te amo, Antonio Delgado. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando defendiste mi honor en esa gala horrible. Tal vez fue cuando leí tu diario y vi tu alma herida. Tal vez fue cuando me miraste por primera vez sin máscaras. Pero te amo y quiero casarme contigo de nuevo. Esta vez por elección. La idea se convirtió en realidad una semana después. El 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad, organizaron una ceremonia íntima en la capilla privada de la villa. No había invitados elegantes, no había familias juzgadoras. Solo Dolores y su esposo Ramón como testigos, el padre Miguel de la parroquia local, y el bebé que crecía entre ellos como el vínculo más sagrado. Carmen usó un vestido blanco simple, de seda fluida, que acomodaba su vientre ya visible. Antonio había mandado decorar la capilla con clavos blancos, rosas andaluzas y velas aromáticas. En lugar del órgano tradicional, había una guitarra española que Ramón tocaba suavemente. Cuando se miraron a los ojos frente al altar, ya no eran 2 extraños cumpliendo un deber. Eran 2 personas que habían elegido amarse a pesar de todo, que habían convertido un comienzo forzado en algo genuino y precioso. Yo, Antonio Manuel Delgado y Córdoba, su voz resonó clara en el espacio pequeño. Te tomo a ti, Carmen Soledad Ruiz y Morales, como mi esposa. Te prometo cuidarte en salud y enfermedad, en prosperidad y adversidad. Te prometo que cada día despertaré eligiéndote de nuevo, porque eres el hogar que nunca supe que buscaba. Yo, Carmen Soledad Ruiz y Morales, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Te tomo a ti, Antonio Manuel Delgado y Córdoba, como mi esposo. Te prometo amarte con toda la fuerza de mi ser, sostener tu corazón herido con manos gentiles y construir contigo un futuro donde nuestro hijo conozca el amor verdadero. Cuando se besaron sellando los votos, la luz del atardecer atravesaba los vitrales, pintando arcoíris sobre ellos. Y en ese momento, Carmen supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. El verdadero matrimonio no se celebra en ceremonias grandiosas con cientos de testigos, sino en los momentos silenciosos donde 2 almas deciden,
contra toda lógica, entrelazar sus destinos. Enero llegó con lluvias torrenciales que golpeaban Sevilla con furia inusitada. Pero la verdadera tormenta no vino del cielo, sino en forma de cartas selladas y llamadas urgentes de abogados. Carmen estaba en su 7º mes de embarazo, más grande y más cansada cada día. El doctor García había aumentado la frecuencia de los chequeos a 2 veces por semana, debido a que su presión arterial seguía siendo inestable. Antonio prácticamente no salía de la casa, dirigiendo su imperio desde el despacho de la villa, negándose a dejarla sola. La mañana del 15 de enero, un mensajero llegó con un sobre grueso dirigido a Antonio. Dolores lo encontró en el patio interior, bajo las arcadas moriscas, observando la lluvia caer en la fuente central. Cuando abrió el sobre, su rostro palideció de una manera que Carmen nunca había visto. «¿Qué pasa?», preguntó ella, levantándose del sofá con dificultad, una mano sosteniendo su vientre prominente. Antonio no respondió inmediatamente. Simplemente le entregó los papeles. Eran estados financieros, documentos bancarios, notificaciones de auditores. Carmen los leyó con creciente horror. El imperio inmobiliario de Antonio estaba al borde del colapso. Una serie de inversiones desastrosas en propiedades de lujo en la Costa del Sol, combinadas con un socio que había malversado fondos de varios proyectos en Málaga, había drenado las reservas. Había más: demandas pendientes, deudas con bancos, proveedores exigiendo pagos. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? La voz de Carmen salió más aguda de lo que pretendía. 3 meses, admitió Antonio, hundiendo el rostro en sus manos. Desde octubre. Pensé que podría resolverlo antes de que afectara esto, nosotros, el bebé. Pero cada solución que implementaba solo parecía empeorar las cosas. ¿Y el dinero que enviabas a mi familia? ¿Los regalos? ¿Esta casa? Carmen sintió que el pánico subía por su garganta como bilis. Todo real, pero todo parte del problema, confesó él. Estaba usando reservas personales, vendiendo propiedades de la familia, liquidando inversiones con pérdidas. Quería darte la vida que merecías. Quería que tu familia tuviera seguridad. Quería que nuestro hijo naciera sin preocupaciones. Pero en el proceso nos llevaste a todos al abismo. Carmen no reconoció la dureza en su propia voz. Antonio la miró con ojos devastados. Sí, el silencio entre ellos era denso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Carmen se sentó lentamente, sintiendo el peso del bebé, el peso de las revelaciones, el peso de un futuro que de repente parecía tan incierto como aquella primera noche de bodas. «¿Qué tan malo es?», preguntó finalmente. «Podrías perderlo todo», respondió él con voz ronca. «La villa, los negocios, todo. Estoy tratando de proteger al menos lo suficiente para que tú y el bebé estén bien, pero...» «No quiero que me protejas», lo interrumpió Carmen, y la ferocidad en su voz hizo que Antonio alzara la vista, sorprendido. «Quiero que confíes en mí. Quiero que me dejes ayudar». «¿Ayudar? Carmen, estás embarazada de 7 meses con órdenes de reposo». «No puedo pensar», dijo ella firmemente. «Puedo leer, puedo analizar. Tráeme todos los documentos, cada contrato, cada inversión, cada propiedad. Si vamos a hundirnos, nos hundiremos juntos, pero no sin pelear». Durante las siguientes 2 semanas, la biblioteca de la villa se convirtió en un centro de operaciones. Carmen, reclinada en un sofá acolchado con cojines para sostener su espalda, rodeada de montañas de papeles, analizaba cada aspecto del imperio de Antonio con la meticulosidad de un cirujano. Descubrió algo que los contadores y abogados habían pasado por alto: varias propiedades históricas en Granada, Toledo y Córdoba que Antonio había adquirido años atrás por sentimentalismo más que por negocio. Eran edificios antiguos, algunos en ruinas, considerados pérdidas en los libros. «Pero mira esto», le mostró a Antonio una noche, con los ojos brillando de esa manera que él había aprendido, significaba que había tenido una idea. «El gobierno español está lanzando subvenciones
para proyectos de restauración de patrimonio histórico, y el turismo cultural está en su punto más alto. Si restauramos estos edificios, no solo obtendríamos fondos gubernamentales para cubrir gran parte de los costos, sino que podríamos convertirlos en hoteles boutique, museos privados, centros culturales. No es una solución rápida, pero es sostenible. Antonio estudió los planos que ella había marcado, las propuestas que había esbozado con su letra cuidadosa. «Esto es brillante», murmuró, «pero requeriría capital inicial que no tenemos. ¿Y si vendemos las propiedades de lujo que no están generando ingresos?», propuso Carmen. «Las que están medio construidas en Marbella, los terrenos en Ibiza que solo generan costos de mantenimiento. Liquidamos lo superficial, conservamos lo que tiene alma y valor real». La idea era arriesgada, requería convencer a bancos, negociar con acreedores y una reestructuración completa del modelo de negocio. Pero mientras trabajaban juntos, Antonio en su escritorio, Carmen desde su sofá, algo cambió entre ellos. Ya no era él protegiendo a la esposa frágil, sino dos socios iguales luchando por salvar su futuro. Una noche, cerca de la medianoche, Antonio se acercó al sofá donde Carmen había finalmente cedido al sueño, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. La cubrió con una manta de lana suave y se arrodilló junto a ella, observando su rostro en reposo. «No te merezco», susurró al aire quieto, «pero pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ti». Carmen, que no estaba completamente dormida, sonrió sin abrir los ojos. «Ya lo eres», murmuró. «Solo necesitabas darte cuenta». En los momentos donde todo parece desmoronarse, descubrimos de qué estamos verdaderamente hechos, si de porcelana que se quiebra al primer golpe, o de acero forjado en fuego que se vuelve más fuerte con cada prueba. El 8º mes del embarazo coincidió con el mes más difícil de sus vidas. A pesar de los esfuerzos heroicos de Carmen y Antonio por reestructurar el negocio, los acreedores comenzaron a impacientarse. Los bancos de Madrid amenazaban con ejecutar hipotecas. Los proveedores en Valencia y Barcelona demandaban pagos inmediatos. Pero el golpe más devastador vino una tarde de febrero, cuando el cielo sobre Sevilla estaba gris como el plomo. Antonio regresó de una reunión con inversores en el centro de la ciudad con el rostro más pálido que Carmen jamás lo había visto. «Se retiraron», dijo sin preámbulo, dejando caer su maletín en el suelo del vestíbulo. «Todos. Los inversores que habían prometido capital para el proyecto de restauración. Dijeron que es demasiado arriesgado, que prefieren oportunidades más seguras». Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. Había puesto todas sus esperanzas en ese proyecto. Había trabajado durante semanas perfeccionando propuestas. Había usado cada gramo de su energía para hacer que funcionara. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, sintiendo por primera vez que tal vez habían peleado lo suficiente, que tal vez era momento de rendirse. «No lo sé». Antonio se dejó caer en el sofá junto a ella, y por primera vez desde que lo conocía, Carmen lo vio derrotado completamente. «He vendido todo lo que puedo vender. He negociado todo lo negociable. Y no es suficiente». Esa noche, Carmen no pudo dormir. El bebé pateaba constantemente, como si sintiera su angustia. Se sentó en la terraza del 2º piso, envuelta en un chal de lana, observando Sevilla dormir bajo un cielo sin estrellas. ¿Qué había hecho? Había defendido quedarse. Había rechazado la anulación. Había prometido amor eterno. Y ahora estaba a punto de traer un hijo a un mundo de ruina financiera, de fracaso, de sueños rotos. Tal vez su madre había tenido razón cuando le advirtió que soñar demasiado grande solo garantizaba caídas más dolorosas. Las lágrimas comenzaron, silenciosas al principio, luego incontenibles. Sollozó con todo su cuerpo, liberando meses de tensión, miedo y agotamiento. No escuchó a Antonio acercarse hasta que sintió sus brazos rodeándola desde atrás, su rostro presionado contra su cabello. «Perdóname»,
susurró él, por traerte a esto, por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte. No. Carmen se giró en sus brazos tomando su rostro entre sus manos. No te atrevas a rendirte ahora. Hemos llegado demasiado lejos. Hemos peleado demasiado duro. Pero ¿qué más podemos hacer? Había desesperación real en su voz. Carmen respiró profundo, y en ese momento, con el frío aire de febrero llenando sus pulmones, tomó una decisión. Vamos a Ronda, dijo firmemente. Mañana. Vamos a hablar con mi familia. Vamos a pisar tierra que conozco. Vamos a recordar de dónde venimos. Porque tal vez hemos estado buscando soluciones en el lugar equivocado. El viaje a Ronda al día siguiente fue en silencio. Antonio conducía el Mercedes por las carreteras serpenteantes de Andalucía, mientras Carmen observaba el paisaje cambiar de la llanura del Guadalquivir a las montañas escarpadas de la serranía. Cuando finalmente vieron Ronda en la distancia, construida imposiblemente sobre acantilados que se elevaban 100 metros sobre el Tajo, Carmen sintió que algo en su pecho se aflojaba. El olivar familiar estaba en las afueras del pueblo, hectáreas de árboles centenarios retorcidos por el viento y el tiempo. La casa de su infancia era modesta. Paredes blancas encaladas, techo de tejas rojas, un patio con un limonero en el centro. Su madre, Pilar, salió corriendo cuando vio el coche, y Carmen se encontró envuelta en brazos que olían a jabón de lavanda y aceite de oliva. «Mija, estás enorme», dijo Pilar tocando el vientre de Carmen con reverencia. «¿Cuándo dijiste que nacería?» «El médico dice que en 3 semanas, pero podría ser antes», respondió Carmen, sintiendo la familiaridad del dialecto andaluz de su madre como un bálsamo. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de madera en la cocina humilde, comiendo gazpachuelo y pan casero, Carmen y Antonio explicaron la situación. Su padre, Miguel, un hombre de pocas palabras pero observador agudo, escuchó en silencio mientras Antonio detallaba cada aspecto del desastre financiero. Cuando terminó, Miguel se sirvió más vino tinto y miró a Antonio directamente a los ojos. «¿Sabes cuántas veces he estado al borde de perderlo todo?», preguntó. 6. 6 veces en 30 años. Sequías, plagas, mercados que se desplomaron. Cada vez pensé que era el fin. Pero ¿sabes qué me salvó? Antonio negó con la cabeza. No fue dinero. No fueron planes elaborados. Fue volver a lo básico. Miguel señaló por la ventana hacia los olivos que se extendían bajo la luna. Esos árboles tienen 300 años. Han sobrevivido guerras, hambres, cambios de gobierno. ¿Sabes por qué? Porque sus raíces son profundas. Y cuando las tormentas vienen, se doblan, pero no se rompen. No sé si entiendo, admitió Antonio. Tus proyectos grandes, tus inversiones de lujo, explicó Miguel, son como ramas que crecen demasiado rápido. Al primer viento fuerte se quiebran. Pero si vuelves a las raíces, a lo sólido y real, si construyes despacio pero con fundamento, sobrevivirás cualquier tormenta. Carmen miró a su padre con nuevos ojos. Durante toda su vida lo había visto como un simple campesino, pero ahí estaba, ofreciendo sabiduría que ningún consultor de negocios de Madrid podría igualar. ¿Y cómo sugieres que volvamos a las raíces?, preguntó Antonio, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Este olivar, dijo Pilar uniéndose a la conversación, produce el mejor aceite de la región, orgánico, prensado en frío, con denominación de origen. Pero nos falta algo: distribución, marca, acceso a mercados internacionales. Tienes experiencia en negocios, contactos. Nosotros tenemos el producto. ¿Qué tal una asociación real? La idea comenzó a tomar forma esa noche, refinándose entre sorbos de vino y migajas de pan. No sería un rescate rápido, sino una transformación completa. Convertir el olivar familiar en el ancla de un nuevo modelo de negocio, uno basado en productos auténticos, sostenibles y conectados con la tierra. Durante 3 días, Carmen y Antonio se quedaron en Ronda. Antonio trabajó codo a codo con Miguel en los olivares,
aprendiendo sobre injertos, cosechas, el arte delicado de convertir aceitunas en oro líquido. Carmen ayudó a su madre a embotellar lotes pequeños de aceite premium, diseñando etiquetas que contaban la historia de la familia, del terroir, de generaciones de dedicación. Y en las noches, durmiendo en la habitación simple de la infancia de Carmen, tan diferente de los lujos de la villa en Sevilla, ambos encontraron una paz que habían olvidado que existía. El tercer día, mientras el sol se ponía sobre el Tajo de Ronda, pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles, Antonio tomó la mano de Carmen mientras caminaban entre los olivos. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por traerme de vuelta a la tierra». Literalmente. Sonrió y era una sonrisa real, no la máscara de ejecutivo. Me había perdido en números y proyecciones, olvidando que el verdadero valor no está en cuánto cuesta algo, sino en lo que significa. «Mi padre tiene razón», dijo Carmen apoyándose contra un tronco antiguo. «Las raíces profundas sobreviven cualquier tormenta, y creo que finalmente hemos encontrado las nuestras. Cuando perdemos todo lo superficial, cuando nos despojan de las capas de pretensión y lujo, solo entonces descubrimos quiénes somos realmente y de qué estamos hechos en lo más profundo del alma». Regresaron a Sevilla con un plan renovado y algo más importante: esperanza. Pero el universo tenía otros planes. La noche del 23 de febrero, exactamente 2 semanas antes de la fecha estimada de parto, Carmen se despertó con un dolor agudo que le cortó la respiración. Al principio pensó que era otra falsa alarma. Había tenido varias en los últimos días, pero luego sintió algo tibio entre sus piernas. «Antonio», su voz salió como un graznido. «Antonio, despierta». Él se incorporó inmediatamente, encendiendo la lámpara de la mesita de noche. «¿Qué pasa?» Creo que se rompió la fuente». Lo que siguió fue un caos controlado. Antonio llamó al doctor García mientras ayudaba a Carmen a vestirse. Dolores apareció como si hubiera estado esperando, con una bolsa ya preparada con todo lo necesario. El viaje al Hospital Virgen del Rocío fue una nebulosa de dolor creciente y miedo palpable. Afuera, una tormenta había estallado con furia inusitada. Los rayos iluminaban la Torre del Oro en destellos estroboscópicos, mientras el trueno sacudía las ventanas del Mercedes. Era como si el cielo mismo participara en el drama. En el hospital, las enfermeras recibieron a Carmen con eficiencia profesional, trasladándola a una sala de parto, mientras una doctora joven con el cabello recogido en una coleta alta revisaba sus signos vitales. «Estás dilatando rápidamente», anunció. «Este bebé tiene prisa». Las contracciones llegaban en olas cada vez más cercanas, cada una arrancando gritos que Carmen no sabía que podía producir. Antonio estaba a su lado, permitiéndole apretar su mano con fuerza, que probablemente dejaría moretones, susurrando palabras de aliento en andaluz cerrado que ella apenas podía procesar a través del dolor. «No puedo», jadeó después de 3 horas. «No puedo hacerlo». «Sí puedes», insistió Antonio, besando su frente empapada de sudor. «Eres la mujer más fuerte que conozco, la que salvó mi negocio, mi vida, mi alma. Si alguien puede hacer esto, eres tú. ¿Te acuerdas?» Carmen lo miró a través de lágrimas de dolor. «La primera noche, cuando dije que dolía y tú prometiste cuidarme». «Y lo haré», prometió él de nuevo, su voz quebrada por la emoción. «Ahora y siempre. Pero primero necesitas traer a nuestro hijo al mundo, y cuando lo hagas, le contaré la historia de su madre valiente que nunca se rindió». Con la siguiente contracción, Carmen empujó con cada gramo de fuerza que le quedaba. Y luego otra vez, y otra. Y entonces, a las 4:37 de la madrugada del 24 de febrero, mientras la tormenta afuera comenzaba a amainar y las primeras luces del amanecer pintaban el cielo, el llanto de un recién nacido llenó la sala. «Es un niño», anunció la doctora, colocando el bebé cubierto de vernix sobre el pecho de Carmen. «Felicidades». Carmen miró el rostro arrugado de su hijo, sus ojitos cerrados.
sus puños minúsculos agitándose en el aire, y sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía era posible. Todas las peleas, todo el dolor, toda la incertidumbre, todo había valido la pena para llegar a este momento. Miguel, susurró, nombrando a su hijo en honor a su padre. Miguel Antonio. Antonio tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras tocaba con reverencia la mejilla de su hijo. «Es perfecto», murmuró. «Perfecto». Pero la paz duró poco. 3 horas después, mientras Carmen intentaba amamantar por primera vez, una experiencia frustrante y dolorosa que nadie le había advertido que sería tan difícil, la doctora regresó con una expresión seria. «Señora Delgado, necesitamos hablar», dijo, y el tono hizo que el estómago de Carmen se retorciera. «¿Qué pasa? ¿Miguel está bien?» «Su hijo está perfectamente sano», la tranquilizó rápidamente. «Pero durante el parto, detectamos algunas irregularidades en su electrocardiograma. Hemos pedido un ecocardiógrafo de la Clínica Sagrado Corazón para que la examine esta tarde». «¿Mi corazón?» Carmen miró a Antonio, quien palideció. «¿Qué tipo de irregularidades?» «Preferimos esperar a los resultados completos antes de especular», dijo la doctora diplomáticamente. «Pero quiero que se quede hospitalizada al menos 3 días más para observación». Los exámenes revelaron lo que nadie había detectado durante el embarazo. Carmen tenía una condición cardíaca congénita rara que el estrés del parto había exacerbado. La cardióloga, la doctora Ramírez, una mujer seria en sus 50 con lentes de diseñador, explicó el diagnóstico con gráficos y términos médicos que sonaban como un idioma extranjero. «Te es tratable», concluyó, «pero requerirá medicación de por vida, chequeos regulares y algunos cambios significativos en el estilo de vida. Nada de estrés excesivo, ejercicio moderado solo, dieta estricta. ¿Puedo cuidar a mi bebé?», fue lo único que Carmen quiso saber. «Sí, pero con ayuda. No deberías cargar mucho peso, evitar la fatiga extrema, dormir adecuadamente. Necesitarás apoyo». En los días que siguieron, mientras Carmen permanecía en el hospital aprendiendo a manejar su nueva realidad, Antonio se transformó. Contrató a una enfermera especializada, reorganizó toda la villa para minimizar esfuerzo físico, aprendió a cambiar pañales, preparar biberones, porque la medicación que Carmen necesitaba no era compatible con la lactancia, embalar a Miguel en medio de la noche. Dolores observaba con aprobación maternal, mientras este hombre de negocios implacable se derretía completamente frente a su hijo diminuto. Finalmente encontró su verdadero propósito, comentó una noche mientras preparaba té de manzanilla para Carmen. «No es construir imperios, es amar». Cuando finalmente regresaron a casa una semana después, la villa había sido transformada. El primer piso era ahora completamente accesible, con una cuna de última tecnología en el dormitorio principal, una mecedora junto a la ventana con vista al jardín, mobiliario reorganizado para que Carmen nunca tuviera que subir escaleras innecesariamente. Pero más que los cambios físicos, había un cambio en Antonio. El hombre obsesionado con el control había aprendido a soltar, a pedir ayuda, a priorizar lo que realmente importaba. Una noche, mientras Antonio embala a Miguel, quien lloraba inconsolablemente a pesar de estar limpio, alimentado y aparentemente cómodo, Carmen lo observó desde la cama, su corazón hinchándose con amor. «Háblale», sugirió. «Cuéntale algo». Antonio miró a su hijo con una mezcla de adoración y pánico. «¿Qué le cuento? Cuéntale nuestra historia. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos enamoramos?» Antonio se sentó en la mecedora, acunando a Miguel contra su pecho. «Sabía una vez», comenzó, su voz grave vibrando contra el bebé que gradualmente dejó de llorar. «Un hombre tonto que pensaba que el dinero podía comprar felicidad. Estaba solo en una casa grande, vacía de todo excepto objetos costosos que no podían llenar el vacío en su corazón. Y entonces una noche de verano, una mujer valiente llegó a su vida. No vino porque lo amara, sino porque era lo correcto.
Pero ella tenía un corazón tan grande, tan generoso, que enseñó a ese hombre tonto a amar de nuevo. Le enseñó que las raíces profundas son más valiosas que las ramas bonitas, y juntos crearon algo más hermoso que cualquier edificio que él jamás hubiera construido, una familia. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen mientras escuchaba. «No eres tonto», susurró. «No, ya no», concordó Antonio, mirándola con una intensidad que la hacía sentir vista hasta el alma. «Porque tú me hiciste sabio». El amor verdadero se revela no en los momentos de triunfo y celebración, sino en las noches de llanto de bebé, en las pruebas médicas aterradoras, en los momentos donde todo lo que tenemos para dar es presencia y ternura infinita. Miguel tenía 3 semanas cuando llegó la carta que cambiaría todo. Antonio estaba en su despacho, revisando propuestas para el nuevo proyecto del olivar. Ya habían asegurado 2 distribuidores internacionales interesados en el aceite premium de la familia Ruiz, cuando el timbre sonó. Dolores abrió la puerta para recibir a un oficial de la Guardia Civil de Sevilla con un sobre manila grueso. «¿Señor Antonio Delgado?», preguntó el oficial consultando su identificación. «Sí», respondió Antonio, sintiendo que el estómago se le contraía con aprensión. «Necesito que venga conmigo a la comisaría. Hay una investigación en curso que requiere su testimonio». El mundo de Antonio se inclinó peligrosamente. ¿Una investigación? ¿Sobre qué? Sus finanzas eran un desastre, sí, pero no había hecho nada ilegal. Había sido transparente con los bancos, honesto con los acreedores. En la comisaría lo llevaron a una sala de interrogatorios donde un inspector de mediana edad con bigote gris esperaba con una grabadora y una montaña de documentos. «Señor Delgado, mi nombre es Inspector Navarro. Estoy investigando un caso de fraude matrimonial que creemos involucra a docenas de víctimas en toda Andalucía». «¿Fraude matrimonial?». Antonio se sentó lentamente. «No entiendo. Su casamiento con Carmen Ruiz y Morales fue arreglado a través del abogado Enrique Montilla, ¿correcto?». «Sí, pero, señor Delgado, Enrique Montilla está siendo investigado por orquestar matrimonios fraudulentos durante los últimos 10 años. Creemos que manipuló información financiera tanto de usted como de la familia Ruiz, exagerando crisis que no existían, creando urgencias falsas, todo para cobrar tarifas exorbitantes por arreglar matrimonios que resolvieran estos problemas inventados». Antonio sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Está diciendo que mi matrimonio fue... que todo fue una mentira?». «Estamos diciendo que fue manipulado», corrigió el inspector. «Lo que hicieron con esa manipulación, si construyeron algo real, eso es otra cuestión. Pero sí, los documentos muestran que el olivar de la familia Ruiz nunca estuvo tan endeudado como Montilla les hizo creer, y la presión que su familia supuestamente ejercía sobre usted por un heredero fue exagerada, posiblemente fabricada completamente por el mismo hombre». El interrogatorio duró 3 horas. Antonio reveló todo. Cómo Montilla se había acercado a él hace un año con la propuesta perfecta, cómo había presentado a la familia Ruiz como desesperada pero honorable, cómo había estructurado todo el acuerdo. Cada palabra sentía como arrancar vendas de heridas apenas sanadas. Cuando finalmente regresó a la villa, era casi medianoche. Encontró a Carmen en la mecedora con Miguel dormido contra su pecho, canturreando una nana andaluza que su madre solía cantarle. «¿Dónde estabas?», preguntó ella alzando la vista. Dolores dijo que vino la Guardia Civil y... «Necesito que hablemos», la interrumpió Antonio, y algo en su tono hizo que Carmen se pusiera tensa. Le contó todo, cada detalle de la investigación, cada revelación sobre Montilla, cada mentira que había servido como fundamento de su matrimonio. Carmen escuchó en silencio, su rostro palideciendo progresivamente. Cuando terminó, el silencio se extendió como niebla espesa. «Entonces todo fue falso», susurró finalmente Carmen. «El olivar no estaba en peligro. Tu familia no te presionaba realmente. Nos manipularon como títeres». «Sí», admitió Antonio, sintiendo que la palabra le cortaba la garganta.
¿Y qué significa eso para nosotros? Carmen miró a Miguel dormido e inocente en sus brazos. Para él, legalmente, podemos anular el matrimonio, dijo Antonio, cada palabra doliendo como cuchillos. Montilla está siendo procesado. Todas sus víctimas tienen la opción de deshacer los acuerdos que él orquestó. ¿Es eso lo que quieres? La voz de Carmen era apenas audible. ¿Deshacerlo? Antonio se arrodilló frente a ella, tomando su mano libre con una desesperación que rayaba en pánico. No, dijo con vehemencia. Dios, no. Carmen, puede que hayamos comenzado con mentiras, pero lo que hemos construido es real. El amor que siento por ti, por nuestro hijo, eso no fue manipulado. Eso fue elegido día tras día, en cada momento donde pudimos habernos rendido, pero decidimos quedarnos. Pero ¿cómo sabemos qué es real y qué fue implantado? Lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Carmen. ¿Qué si solo amamos la idea del otro, la versión que Montilla fabricó para nosotros? Porque te conozco, insistió Antonio. Conozco que prefieres el té de manzanilla al café por las mañanas. Conozco que lees a Lorca cuando estás triste y a Cervantes cuando quieres reír. Conozco que hablas con los olivos como si fueran viejos amigos. Conozco el sonido de tu risa, el sabor de tus lágrimas, la textura de tus sueños. Montilla pudo haber fabricado las circunstancias, pero no puede fabricar esto. Carmen cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas cayeran libremente. Necesito tiempo, susurró, para procesar esto, para entender qué es verdad y qué es mentira en mi propia cabeza. Todo el tiempo que necesites, prometió Antonio. No voy a ningún lado. Los días siguientes fueron los más difíciles desde el nacimiento de Miguel. Carmen se sumergió en una especie de silencio introspectivo, cuidando a su hijo con ternura mecánica, pero manteniendo distancia emocional de Antonio. Dormían en habitaciones separadas por primera vez desde la renovación de votos. Dolores, observando la tensión, finalmente intervino una mañana mientras Carmen intentaba calmar a Miguel que lloraba por cólicos. «Niña», dijo tomando al bebé de sus brazos con la experticia de décadas, «¿puedo decirte algo que tal vez no quieras escuchar?» «¿Qué?» Carmen se dejó caer en una silla, exhausta emocional y físicamente. El cómo empezó algo no define cómo termina. Mi esposo Ramón y yo nos conocimos porque su hermano apostó que no podría conseguir que yo bailara con él en la feria. Comenzó como un juego tonto. Pero llevamos 42 años casados y amo a ese hombre más cada día. El inicio fue una tontería, pero lo que construimos fue sagrado. Pero esto es diferente, protestó Carmen. Esto fue fraude, manipulación. ¿Y qué? Dolores meció a Miguel con movimientos suaves. Fuiste manipulada para encontrarte con un hombre. Ese hombre fue manipulado para encontrarse contigo. Pero cada decisión después de ese primer encuentro fue tuya. Nadie te obligó a quedarte después de descubrir el diario. Nadie te forzó a renovar los votos. Nadie te presionó para defender el negocio cuando se estaba hundiendo. Hiciste todo eso porque quisiste, porque amabas, porque elegiste construir algo hermoso de circunstancias feas. Las palabras se asentaron en el corazón de Carmen como semillas en tierra fértil. ¿Qué si lo elijo de nuevo y me decepciona?, susurró su miedo más profundo. ¿Y qué si no lo haces y pasas el resto de tu vida preguntándote qué hubiera sido? Dolores le devolvió a Miguel, ahora calmado. El amor siempre es un riesgo, niña. La única pregunta es si vale la pena tomarlo. Esa noche, Carmen encontró a Antonio en el patio interior, sentado en la fuente mirando las estrellas. Se sentó junto a él sin decir nada al principio, solo dejando que el sonido del agua lo rodeara. «Llamé a mi padre hoy», dijo finalmente. «Le conté sobre Montilla, sobre la investigación, sobre todo». «¿Y qué dijo?» «Dijo que el olivar nunca estuvo realmente en peligro de bancarrota. Teníamos deudas, sí, pero manejables. Montilla exageró todo, presionó por una solución inmediata que no era necesaria». Hizo una pausa. «Mi padre se siente culpable. Dice que debería haber investigado más,
que debería haber protegido mejor a su hija. No fue su culpa, dijo Antonio. Montilla era convincente, un predador experto. Lo sé. Carmen tomó la mano de Antonio, entrelazando sus dedos. Y le dije que no se sintiera culpable, porque aunque el camino que me trajo aquí fue tortuoso y manipulado, el destino fue exactamente donde necesitaba estar. Antonio se giró para mirarla, esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Montilla pudo habernos engañado para encontrarnos, pero no puede controlar lo que sentimos. Y yo te amo, Antonio. Te amo no porque fui manipulada para casarme contigo, sino porque elegí conocerte. Elegí verte. Elegí quedarme cuando podía haberme ido, y quiero seguir eligiéndote cada día por el resto de mi vida. Antonio la besó con una intensidad que robó el aliento a ambos, años de miedo y dolor disolviéndose en ese contacto. Vamos a procesar a ese bastardo, dijo cuando finalmente se separaron. Vamos a testificar. Vamos a asegurarnos de que pague por cada vida que arruinó. Sí, concordó Carmen. Pero después, vamos a vivir. Realmente vivir. Sin miedo, sin dudas, solo amor. Las circunstancias pueden ser manipuladas, los encuentros fabricados, pero el amor verdadero no puede ser forzado. Crece de elecciones conscientes, de decidir cada día amar a pesar de todo, especialmente cuando sería más fácil caminar lejos. El juicio de Enrique Montilla comenzó en mayo, 3 meses después de que la investigación se hiciera pública. El Tribunal Provincial de Sevilla estaba lleno de víctimas, más de 30 parejas, algunas que habían permanecido juntas como Carmen y Antonio, otras que se habían separado amargamente después de descubrir la manipulación. Carmen se sentó en la galería, con Miguel ahora de 3 meses dormido en un portabebés contra su pecho, mientras Antonio daba su testimonio. Su voz era clara y firme, mientras explicaba cómo Montilla se había acercado a él hace más de un año, presentando la oportunidad perfecta, una joven necesitada de un rescate financiero, una familia honorable que haría cualquier cosa por salvar su legado. Me pintó un cuadro, explicó Antonio mirando directamente al abogado defensor. Un cuadro donde yo era el héroe, donde podía tener la familia que siempre quise mientras ayudaba a personas desesperadas. Nunca mencionó que estaba fabricando esa desesperación, exagerando deudas, falsificando documentos bancarios. Era un artista de la manipulación. El fiscal presentó evidencia tras evidencia, correos electrónicos donde Montilla discutía con cómplices cómo cultivar víctimas potenciales, documentos bancarios falsificados, testimonios de contadores que habían sido presionados para exagerar crisis financieras. Cuando Carmen subió al estrado al día siguiente, sintió las miradas de todas las otras víctimas sobre ella, algunas con compasión, otras con envidia. Después de todo, ella había encontrado amor real donde otros solo encontraron amargura. Señora Delgado, comenzó el fiscal, un hombre de 40 años con traje azul marino, ¿puede describir cómo el señor Montilla se acercó a su familia? Carmen respiró profundo, ajustando a Miguel que comenzaba a removerse. Llegó en un momento donde estábamos vulnerables. Mi padre había tenido una mala cosecha. Teníamos algunas deudas con proveedores. Nada catastrófico, pero preocupante. Montilla apareció como enviado del cielo, ofreciendo una solución que resolvería todos nuestros problemas. Un matrimonio ventajoso con un hombre de medios que admiraba la tradición y el trabajo honesto. ¿Y usted creyó que su familia estaba al borde de la ruina? Sí, admitió Carmen, sintiendo vergüenza incluso ahora. Montilla nos mostró documentos que parecían oficiales, proyecciones que decían que en 6 meses perderíamos el olivar que había estado en mi familia durante generaciones. Me sentí responsable de salvarlo. ¿Pero esos documentos eran falsos? Completamente. Cuando investigadores revisaron nuestras finanzas reales después, descubrimos que podríamos haber manejado las deudas con un plan de pago simple. No necesitábamos un rescate dramático. ¿Y cómo se sintió al descubrir esto?
Carmen miró a Antonio en la galería, quien sostuvo su mirada con amor incondicional. Traicionada, enojada, confundida. Hizo una pausa, pero también, extrañamente, liberada. ¿Liberada? Porque significaba que todo lo que mi esposo y yo habíamos construido, cada momento de amor, cada elección de quedarnos, no fue por obligación sino por deseo genuino. Montilla nos manipuló para encontrarnos, pero no pudo manipularnos para amarnos. Eso fue todo nuestro. El murmullo de aprobación recorrió la sala. Incluso el juez, un hombre severo con túnica negra, asintió ligeramente. El abogado defensor intentó argumentar que Montilla solo había sido un intermediario, que las parejas habían tomado sus propias decisiones. Pero la evidencia era abrumadora. Cuando el veredicto llegó después de 2 semanas de testimonios, nadie se sorprendió. Culpable de fraude, estafa y falsificación de documentos. 15 años de prisión. Afuera del tribunal, bajo el sol abrasador de mayo sevillano, Carmen y Antonio fueron abordados por periodistas, cámaras de televisión, micrófonos, preguntas gritadas desde todas direcciones. ¿Qué piensan sobre el veredicto? ¿Se divorciarán ahora que saben que el matrimonio fue fraudulento? ¿Cómo afecta esto a su hijo? Antonio alzó la mano, pidiendo silencio. El señor Montilla recibirá lo que merece, justicia, pero quiero dejar algo claro. Rodeó a Carmen con un brazo protector, tocando suavemente la cabeza de Miguel. Este matrimonio, esta familia, no fue construida sobre documentos legales o contratos. Fue construida sobre elecciones diarias de amor, sacrificio y compromiso. Montilla pudo haber fabricado las circunstancias de nuestro encuentro, pero no puede reclamar crédito por lo que hemos creado. Eso es completamente nuestro. Entonces, ¿permanecerán juntos?, preguntó una reportera joven. Carmen tomó el micrófono, su voz clara y firme. Absolutamente. De hecho, estamos planeando una tercera ceremonia de bodas. No porque la necesitemos legalmente, sino porque queremos celebrar lo que hemos superado, lo que hemos construido a pesar de todo. Queremos que nuestro hijo sepa que el amor verdadero no se trata de cómo comienzas, sino de cómo eliges continuar. Las cámaras parpadearon, capturando el momento. Y esa noche, las noticias de toda España mostraron la historia, no como una advertencia sobre el fraude, aunque eso también, sino como un testimonio de que incluso de las semillas más corruptas pueden crecer flores hermosas. La justicia no solo se sirve en cortes de ley, sino en cómo elegimos responder a las injusticias. Podemos permitir que nos definan como víctimas, o podemos reclamar nuestra narrativa y transformarnos en supervivientes victoriosos. Con el juicio detrás de ellos y el proyecto del olivar finalmente despegando, el verano llegó con la promesa de nuevos comienzos. El aceite Raíces Andaluzas, marca que Carmen había diseñado, combinando la herencia de su familia con el ojo para negocios de Antonio, había ganado una medalla de oro en un concurso internacional de aceites en Madrid. Las órdenes comenzaron a llegar, de restaurantes gourmet en Barcelona, de tiendas especializadas en Valencia, de importadores en Francia e Italia. El olivar de Ronda, que Carmen había creído salvar con su matrimonio sacrificado, ahora prosperaba genuinamente, empleando a docenas de personas del pueblo y convirtiéndose en un modelo de agricultura sostenible. Pero más importante que el éxito financiero era lo que significaba simbólicamente. Antonio pasaba ahora la mitad de su tiempo en Ronda, trabajando codo a codo con Miguel padre, aprendiendo no solo sobre olivos, sino sobre una manera de vivir que valoraba la paciencia y las raíces profundas sobre las ganancias rápidas. Una tarde de julio, mientras el sol doraba los olivares y las cigarras cantaban su coro interminable, Antonio encontró a Carmen sentada bajo el granado centenario del patio familiar. Miguel gateaba en una manta de picnic, fascinado por una mariquita que exploraba su mano regordeta. «Tu padre me ofreció algo hoy», dijo Antonio, sentándose junto a ella. «¿Qué?» «Hacerme socio completo en el olivar. 50-50.
Dice que ya trabajo como si fuera mío, que es justo que lo sea legalmente también. Carmen estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad allí. ¿Y qué dijiste? Que necesitaba hablarlo contigo primero, admitió, porque significaría vender la villa en Sevilla. Es lo último que queda de mi antigua vida, del imperio que construí. Si la vendo, no hay vuelta atrás a ese mundo. ¿Y quieres volver?, preguntó Carmen suavemente. Antonio miró a Miguel, quien ahora intentaba atrapar la mariquita con concentración seria. No, dijo finalmente. Ese mundo era vacío, hermoso pero vacío, como una cáscara sin alma. Esto, gesticuló hacia los olivares, hacia la casa humilde pero llena de amor, hacia su hijo y esposa. Esto es real, esto tiene raíces. Entonces ya sabes tu respuesta, sonrió Carmen. Pero la villa tiene historia familiar. Generaciones de Delgados vivieron allí. Y ahora comenzaremos una nueva tradición, dijo Carmen firmemente. La tradición de vivir con propósito, no solo con posesiones. Miguel crecerá conociendo el valor del trabajo honesto, la importancia de la tierra, el significado de comunidad. Esas son herencias más valiosas que paredes de mármol. La decisión se tomó esa noche durante una cena familiar, donde 3 generaciones se reunieron alrededor de la mesa de madera. Miguel padre alzó su copa de vino tinto del terroir local. Por las raíces profundas, brindó, que crecen en tierra buena y soportan cualquier tormenta. Por las raíces profundas, todos respondieron al unísono. 2 semanas después, la villa en Sevilla se vendió a una familia de empresarios de Barcelona que la convertirían en un hotel boutique. Irónico, considerando que había sido la idea original de Carmen. El dinero se invirtió en expandir el olivar, comprar tierras adyacentes, modernizar el proceso de prensado, mientras se mantenía el método tradicional que daba al aceite su sabor único. Carmen y Antonio se mudaron permanentemente a Ronda, a una casa nueva que construyeron en el terreno del olivar. Era moderna, pero respetuosa de la arquitectura tradicional andaluza. Paredes blancas, techos altos con vigas de madera, amplias ventanas que capturaban la luz dorada de la sierra. Cada habitación tenía vista a los olivos, un recordatorio constante de lo que importaba. Dolores se mudó con ellos, naturalmente. Alguien tiene que asegurarse de que críen a ese niño correctamente, había declarado con fingida severidad, pero ojos brillantes de emoción. Los meses siguientes fueron de los más felices de la vida de Carmen. Despertaba con el sol, ayudaba en el olivar durante las mañanas mientras Miguel dormía la siesta con su abuela Pilar, pasaba las tardes diseñando estrategias de marketing con Antonio y las noches en el patio bajo las estrellas, escuchando a Antonio tocar guitarra, algo que había aprendido de Ramón, mientras Miguel bailoteaba en su regazo. ¿Eres feliz?, preguntó Antonio una noche, mientras las luciérnagas parpadeaban entre los árboles como estrellas caídas. Carmen apoyó su cabeza en su hombro, respirando el aroma de la tierra después de la lluvia vespertina. Más de lo que jamás imaginé posible, admitió. Cuando acepté casarme contigo, pensé que estaba renunciando a la felicidad, pero resulta que estaba caminando directamente hacia ella, solo que por un camino que nunca hubiera elegido si hubiera estado a cargo del mapa. ¿Y si hubieras tenido el mapa?, preguntó él curioso. Si hubieras podido elegir tu vida perfecta antes de que Montilla apareciera. Carmen consideró la pregunta seriamente. Probablemente habría elegido algo seguro, un trabajo en el pueblo, tal vez un matrimonio con alguien que conocía desde la infancia, una vida predecible, cómoda, pequeña. Alzó la vista hacia las estrellas. Pero habría sido una vida sin ti, sin Miguel, sin descubrir de qué soy capaz. Así que tal vez a veces necesitamos que nos empujen de nuestras zonas de confort para descubrir dónde realmente pertenecemos. Filosofía profunda para una noche de verano, bromeó Antonio. Aprendí de los mejores, respondió Carmen, besando su mejilla. Un olivarero sabio que habla con los árboles y un empresario reformado que finalmente entendió que las raíces son más valiosas que las ramas. A veces el destino nos lleva por caminos tortuosos,
nos empuja hacia lugares donde nunca planeamos ir. Pero si mantenemos los ojos abiertos y el corazón receptivo, podemos descubrir que esos desvíos eran en realidad atajos hacia donde siempre debimos estar. El primer aniversario del nacimiento de Miguel cayó en febrero, un mes que había comenzado con tormenta, pero ahora traía sol claro y cielos despejados sobre Ronda. Carmen había planeado una celebración íntima, solo familia cercana, una comida tradicional andaluza en el patio del olivar y una pequeña tarta de almendra que ella misma había horneado. Pero Antonio tenía otros planes. La mañana del cumpleaños de Miguel, Carmen despertó encontrando el lado de la cama vacío. En su lugar, había una nota escrita con la letra angular que había llegado a amar. Visítete con algo especial. Hoy celebramos más que un cumpleaños. Te espero en el olivar viejo. Con todo mi amor. Intrigada, Carmen se duchó y eligió un vestido de algodón blanco con bordados florales. Simple pero elegante. Dolores apareció para cuidar a Miguel con una sonrisa cómplice que sugería que estaba en el secreto. Ve, la urgió. No hagas esperar a ese hombre. El olivar viejo era la sección más antigua de la propiedad, donde árboles centenarios retorcidos por el tiempo creaban una catedral natural. Carmen caminó entre ellos, sintiendo la corteza rugosa bajo sus dedos, respirando el aroma familiar de tierra y hojas de olivo. Y entonces lo vio. Antonio había transformado el claro central en algo mágico. Farolillos de papel colgaban de las ramas, creando un techo de luz suave. Pétalos de rosa blanca formaban un camino hacia el centro donde él esperaba, vestido con traje oscuro pero sin corbata, el cuello abierto revelando la vulnerabilidad que solo ella conocía. Pero no estaba solo. Carmen se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Allí, formando un semicírculo alrededor de Antonio, estaban todas las personas que importaban. Su padre Miguel y su madre Pilar, Dolores y Ramón, el padre García de la parroquia y, sorprendentemente, Beatriz. La hermana de Antonio, que había sido tan fría en su primer encuentro, ahora sonreía genuinamente. Se había suavizado en los últimos meses, especialmente después de que Carmen y Antonio la ayudaran a reconstruir su vida después de su propio divorcio difícil. ¿Qué es todo esto?, preguntó Carmen, sintiendo lágrimas presionar detrás de sus ojos. Antonio extendió su mano y cuando ella la tomó, la guió al centro del círculo. Hace un año, comenzó, su voz clara para que todos escucharan, nuestro hijo nació en medio de una tormenta. Llegó temprano, impaciente por conocer el mundo, tal como su madre que nunca espera permiso para ser extraordinaria. Risas suaves recorrieron el grupo. Pero Miguel no fue el único que nació ese día, continuó Antonio. También nacimos nosotros. La versión real de nosotros, no las personas que Montilla trató de crear, no los roles que pensamos que debíamos interpretar. Ese día, en ese hospital, mientras sostuve la mano de esta mujer durante horas de dolor, mientras la vi traer vida al mundo con una fuerza que me dejó humillado, supe que había encontrado no solo a mi esposa, sino a mi mejor amiga, mi socia, mi hogar. Carmen sintió las lágrimas comenzar a caer. Antonio, déjame terminar, dijo él suavemente. Y entonces, para su sorpresa, se arrodilló frente a ella como había hecho aquella noche en la terraza de Sevilla hace un año. Carmen Soledad Ruiz y Morales, nos hemos casado 2 veces ya, una por obligación, otra por elección. Pero hoy quiero casarme contigo por 3ª vez, no por documentos o tradición, sino por amor puro. Quiero renovar nuestros votos aquí, en la tierra que nos dio raíces, rodeados de las personas que nos sostienen, bajo los olivos que nos enseñaron paciencia. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro había 2 anillos simples de oro, grabados con palabras en el interior. Raíces profundas, amor eterno. ¿Te casarías conmigo de nuevo, Carmen? ¿Elegirías este camino una 3ª vez? Sí. Carmen ni siquiera tuvo que pensarlo. 1000 veces sí.
El padre García dio un paso adelante con una sonrisa cálida. Entonces comencemos. La ceremonia fue simple pero profundamente significativa. No había pompa, no había formalidad rígida, solo palabras honestas y promesas sinceras. Antonio habló primero, su voz quebrándose con emoción. Carmen, prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles. Prometo verte realmente. No la versión que quiero que seas, sino quien eres auténticamente. Prometo criar a nuestro hijo con los valores que me enseñaste. Humildad, trabajo duro, amor incondicional. Prometo nunca olvidar de dónde venimos y siempre apreciar a dónde vamos. Y prometo cada mañana elegirte de nuevo. Carmen tomó sus manos, sorprendida de cuán firmes estaban las suyas a pesar de las lágrimas que caían. Antonio, prometo ser tu compañera en todo. Prometo desafiarte cuando estés equivocado y apoyarte cuando estés en lo correcto. Prometo no dejar que el éxito nos cambie o que el fracaso nos defina. Prometo criar a nuestro hijo conociendo que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en cómo amas. Y prometo que cada noche, cuando cierre los ojos, mi último pensamiento será gratitud por haberte encontrado, incluso si el camino fue tortuoso. Intercambiaron los anillos nuevos, colocándolos sobre los que ya llevaban. 3 bandas en cada dedo, 3 matrimonios, 3 promesas, 3 niveles de compromiso cada uno más profundo que el anterior. Por el poder que me otorga el amor que veo entre ustedes, dijo el padre García con lágrimas en sus propios ojos, los declaro, una vez más, marido y mujer. Pueden besarse. El beso fue diferente de todos los anteriores. No tenía la tentatividad del primero en la iglesia, ni la urgencia del segundo en la terraza, ni la desesperación del tercero en el hospital. Este beso tenía certeza, tenía historia, tenía futuro. Cuando se separaron, el claro explotó en aplausos y vítores. Pilar sollozaba felizmente en los brazos de su esposo. Dolores limpiaba lágrimas con su delantal. Beatriz aplaudía con una sonrisa genuina que transformaba su rostro usualmente severo. Pero lo más hermoso fue cuando Miguel padre se acercó a Antonio, colocando una mano en su hombro. «Te doy la bienvenida oficialmente a la familia», dijo, su voz ronca con emoción. «No por papeles o ceremonias, sino porque has demostrado ser digno de mi hija. La has amado bien, has trabajado honestamente, has construido algo hermoso con ella. Eso es todo lo que un padre puede pedir». Los hombres se abrazaron y Carmen sintió que algo en el universo se alineaba perfectamente. La celebración que siguió fue exactamente lo que debía ser. Música de guitarra española, comida casera, vino de la región, risas que se mezclaban con el viento que susurraba entre los olivos. Miguel el pequeño fue pasado de brazo en brazo, el centro de atención, completamente ajeno al significado del día, pero sintiendo el amor que lo rodeaba como un abrazo invisible. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con naranjas y rosas que robaban el aliento, Antonio y Carmen se escaparon brevemente del grupo, caminando hasta el borde del olivar, donde podían ver Ronda en la distancia, las casas blancas brillando contra el acantilado dramático. «¿En qué piensas?», preguntó Antonio, rodeándola con sus brazos desde atrás. «En lo lejos que hemos llegado», respondió Carmen apoyándose contra él. «Hace un año estaba en un hospital aterrada de morir durante el parto, de dejar a mi hijo sin madre, de que toda esta historia hermosa terminara antes de tiempo. Y ahora estamos aquí, renovando votos por tercera vez, celebrando no solo la vida de nuestro hijo, sino la vida que hemos construido juntos». «Fuiste muy valiente ese día», murmuró Antonio contra su cabello. «Más valiente de lo que jamás podría ser». «No». Carmen se giró en sus brazos para mirarlo directamente. «Fui aterrada, pero lo hice de todos modos. Esa es la única valentía real. Y la aprendí de ti, de cómo enfrentaste la pérdida de tu imperio, de cómo admitiste vulnerabilidad, de cómo elegiste cambiar en lugar de romperte. Nos salvamos mutuamente,
dijo Antonio simplemente. Sí, concordó Carmen. Y seguiremos haciéndolo cada día por el resto de nuestras vidas. El verdadero clímax de una historia de amor no es el primer beso o la declaración dramática. Es el momento silencioso donde dos personas, después de atravesar infiernos juntos, miran hacia atrás y reconocen que cada paso doloroso valió la pena porque los llevó exactamente a donde debían estar. 5 años después, el olivar Raíces Andaluzas se había convertido en más que un negocio exitoso. Era un símbolo de lo que es posible cuando el amor, el trabajo duro y la visión se combinan. Las botellas de aceite premium ahora se vendían en tiendas gourmet de todo el mundo, cada una llevando en su etiqueta la historia de la familia. No la versión romantizada, sino la verdad completa. Cómo comenzaron con manipulación, pero construyeron algo auténtico. Carmen había escrito esa historia ella misma, publicándola primero como un ensayo en una revista de negocios de Barcelona, luego expandiéndola en un libro titulado Raíces Profundas, una historia de amor, engaño y redención. El libro se había convertido en un bestseller inesperado, resonando con personas que entendían que las vidas reales rara vez siguen caminos perfectos. Esta tarde de septiembre, el olivar estaba lleno de actividad. Se celebraba el 5º cumpleaños de Miguel, el pequeño que ahora no era tan pequeño, todo piernas largas y energía infinita. Y también algo más, la inauguración del Centro Carmen en el terreno adyacente. El centro era el sueño que Carmen había cultivado durante años, un espacio dedicado a ayudar a mujeres jóvenes de familias rurales a acceder a educación empresarial, cursos de liderazgo y mentoría. Era su manera de transformar su propia experiencia, haber sido empujada a un matrimonio por presión financiera, en algo que empoderara a otras para que tuvieran más opciones. Bajo una carpa blanca decorada con guirnaldas de flores silvestres, Carmen observaba a su hijo correr entre los olivos con una docena de primos y amigos del pueblo. Miguel tenía los ojos ámbar de su padre y el cabello negro rizado de ella, pero su personalidad era completamente suya, curioso, valiente, con una risa que podía iluminar habitaciones oscuras. ¿Nerviosa? Antonio apareció a su lado, colocando una mano protectora en su espalda baja. Habían envejecido juntos estos 5 años, líneas finas alrededor de sus ojos de tanto sonreír, algunas canas prematuras en las sienes de él, pero más hermosos por la vida vivida. Un poco, admitió Carmen. Este centro es importante. Quiero hacerlo bien. Lo harás, dijo él con la certeza de alguien que la conocía profundamente. Porque vienes de un lugar de verdad. No estás ofreciendo soluciones fáciles o cuentos de hadas. Estás ofreciendo herramientas reales para que construyan sus propias historias. La ceremonia de inauguración fue simple, pero emotiva. Carmen cortó la cinta roja mientras fotógrafos de periódicos locales capturaban el momento. Luego dio un discurso breve pero poderoso. Cuando tenía 23 años, tomé una decisión que pensé que era por deber. Acepté un matrimonio arranjado porque creí que no tenía otra opción. Y aunque las circunstancias de ese matrimonio resultaron ser fraudulentas, la experiencia me enseñó algo crucial. Siempre tenemos opciones, incluso cuando parece que no. Este centro existe para asegurar que las mujeres jóvenes sepan que tienen opciones, que tienen valor más allá de lo que pueden hacer por sus familias, que sus sueños importan tanto como las tradiciones. Los aplausos fueron sinceros, y Carmen vio lágrimas en los ojos de varias mujeres jóvenes del pueblo que ya se habían inscrito en los primeros programas. Cuando la celebración se calmó y la tarde se deslizó hacia la noche, la familia se reunió en el patio de la casa para la cena de cumpleaños de Miguel. La mesa era larga, acomodando 3 generaciones. Miguel padre y Pilar en un extremo, ahora abuelos orgullosos con más canas, pero la misma calidez. Beatriz con su nuevo compañero, un profesor de historia de Granada que la había ayudado a redescubrir la alegría. Dolores y Ramón,
más ancianos pero todavía inseparables, y en el centro, Carmen, Antonio y Miguel. «Vamos a hacer el brindis tradicional», anunció Miguel padre, alzando su copa de vino. «Miguel, ven aquí». El niño corrió hacia su abuelo, quien lo alzó para que todos pudieran verlo. «Este pequeño lleva mi nombre», dijo el anciano, su voz fuerte a pesar de los años. «Pero espero que lleve más que eso. Espero que lleve los valores que esta familia ha aprendido. Que las raíces son más importantes que las ramas, que el amor se elige cada día, que incluso de los comienzos más difíciles pueden crecer las flores más hermosas. Salud», todos brindaron. Miguel, disfrutando de la atención, pidió: «Papá, cuenta la historia de nuevo, la de cómo conociste a mamá». Antonio miró a Carmen, quien asintió con una sonrisa. Era una historia que habían contado muchas veces, adaptándola a la edad del niño, pero nunca mintiendo sobre las partes difíciles. «Bueno», comenzó Antonio sentando a Miguel en su regazo, «había una vez un hombre que estaba solo. Vivía en una casa grande con muchas cosas hermosas, pero ninguna de esas cosas lo hacía feliz, porque no tenía a nadie con quien compartirlas». «Porque estaba solo», interrumpió Miguel, conociendo la historia de memoria, pero nunca cansándose de ella. «Exacto. Y entonces, a través de circunstancias complicadas que entenderás mejor cuando seas mayor, conoció a una mujer joven y valiente que venía de un lugar muy diferente. Ella vivía en un olivar, donde la familia trabajaba con sus manos para hacer aceite de oliva delicioso.